Es maestra, bioquímica, publicista, se fue al exilio, quiso ser bailarina, después científica, ha trabajado en campañas políticas aquí en Uruguay y también en el exterior. Es esposa ahora, de un hombre que genera amores y odios, tal cual lo genera ella, y eso quedaba reflejado recién en la previa a la entrevista. Hoy en Viernes en el Aire recibimos a Selva Andreoli. 1, 2, 3, va. Volverá la alegría a enredarse. Selva, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, gracias por invitarme. Muy amable la invitación y muy reconfortante el motivo, hablar sobre la vida. Sí, es una linda convocatoria. Eso que a veces hablamos poco de la gente, ¿no? A veces uno conoce más a la gente en profundidad y se da cuenta que hace juicios quizá no siempre justos, ¿no? Uh-huh. O más superficiales. Más superficiales, pero cuando uno a veces conoce el derrotero que han tenido ciertas personas, bueno, aprende a respetarlas. Uh-huh. Pero se habla poco sobre la vida, yo creo que porque estamos en un mundo bastante superficial. Eso la palabra que tú usaste, yo la uso bastante. Sí. Superficial, y a veces creo que te apurados también, ¿no? Ahí va, es decir, ocurren tantos fenómenos que claro, uno se queda en el fenómeno inmediato, en la inmediatez, y no profundiza. Uh-huh. Cuando convocamos a los entrevistados, como ha sido Connie, Alfredo García, Ariel Pérez, les pedimos que elijan una canción. Tú elegiste esta, pero me encantó el por qué elegiste esta canción. Y que me comentaste que pensar en una canción te removió ciertas cosas. Exactamente. Primero que todos tenemos muchas canciones que nos gustan, nos sacuden, nos emocionan, algunas son de amor. Esta canción a mí me llegó en un cassette, en la época de los cassettes, cuando yo estaba exiliada en Cuba, cuando hacía un programa en Cuba, y recuerdo que así fue como, no te voy a explicar, pero fue como, quizá no lo sé expresar bien, en ese momento me acuerdo que me puse a llorar. Lo primero que hice fue ponerme a llorar, después empecé a escucharla, y cada vez que la escuchaba, incluso cuando volví del exilio, es una canción que me sigue emocionando. Uh-huh. Pero quizá porque estábamos en un momento de mucha vulnerabilidad emocional, los que nos fuimos al exilio, a veces se habla poco del exilio, se habla mucho porque lógicamente pasaron mucho peor los torturados, los desaparecidos, bueno, los que fueron asesinados, ni qué hablar, los que estuvieron presos. Pero el exilio, que fue un exilio forzado, ¿no? Uh-huh. Obligado, por algo los antiguos lo usaban como una de las penas más grandes, ¿no? Desterrarte de tu comarca era una de las penas más graves y más dolorosas. El exilio es muy complejo, muy rupturista, y sobre todo cuando uno es muy joven, que recién comienza a desarrollarse, a vivir, porque en ese momento es como que te cortan las alas. Claro, y además en tu caso, Selva, cuando te fuiste al exilio a Cuba, primero fuiste a Argentina, uh-huh, porque pensaron en ese momento que tal vez aquella cosa iba a ser diferente y más corta en el tiempo. No lo fue. No lo fue. Es más, a nosotros nos habían dado la orden de asilarnos en una embajada. En aquel momento, ¿te acordás que la embajada de México era la embajada que estaba superpoblada? Yo gestioné todo el ingreso a la embajada de Venezuela y hasta habíamos pactado con el embajador que él pasaba por un lugar exacto, a una hora exacta, a levantarnos a mi ex esposo, a mí, a mi bebé, que era Diego, mi hijo ahora, y nos llevaba en el auto de la embajada, que también era como si fuera territorio diplomático. Claro. Por lo tanto, levantarnos en una esquina impedía lo que pasó con la maestra Quinteros, que después, casi unos meses después de lo que yo hice el trámite, fue arrebatada del propio jardín de la embajada, ¿no? Claro. Y desapareció. Lo que pasa que en ese momento todos dijimos, no, ¿qué me voy a asilar en la embajada? Esto termina pronto. Vamos cruzamos como de lugar a Buenos Aires, que así lo hicimos. Que cruzó tu esposo primero, exacto, medio a la sordina, y después vos sí pudiste cruzar con tu suegra, ¿no? Exacto. Primero cruzó él, pasó por el puente Paysandú, hasta el puente, lo llevamos justamente con mi hermana de la que te comentaba, que está ahora internada, ellos arriesgándose, porque ellos ni siquiera eran del Frente Amplio. Y en aquel momento había muchas pinzas, ¿viste? Hasta llegar de Montevideo allá.
Entonces íbamos como si fuéramos dos parejas, sin mi hijo, porque si ocurría algo, el tema de los niños era otro problema cuando también los desaparecieron. Entonces los niños, el bebé lo dejamos y después llegamos a Paysandú, él cruzó caminando y nosotros seguimos el trayecto con el auto y bueno, al final del otro lado lo llevamos hasta Gualeguaychú, ahí tomó un ómnibus que dicho sea de paso fue baleado y él creyó, dijo bueno, acá se terminó todo, me encontré, y no, era simplemente un falcon de la policía que pasó al ómnibus y lo baleó, como pasaba en Argentina. Vayamos al principio, Selva, de tu historia de vida. Publicista, bioquímica, maestra, pero de chica quería ser bailarina. Exacto. Y estudiaste, y vos misma decís que no te iba mal. No, al contrario. Mi abuelo, que era lituano, porque mi mamá era lituana, llegó acá a los 2 años y medio, viste que hay toda una cultura en esa zona, ¿no? De Lituania, Rusia, esos países donde el ballet forma parte como de la formación natural de los niños y bueno, las niñas. Y me acuerdo que mi abuelo me llevó primero con Gala Chavelska, que era una rusa que había acá, que había sido primera bailarina del Sodre, y era una mujer muy mayor. Con ella hice mis primeros pininos cuando era chica. Después de ahí me pasaron con una yugoslava, que digamos fue con la que hice más años, e incluso, viste, ella nos presentaba en el Solís, en el Teatro Solís, en el Sodre, etcétera, hasta que un día la yugoslava le dijo a mi madre, bueno, no sigan gastando dinero, mejor que se presente al Sodre porque tiene las condiciones para ser bailarina del Sodre. Y ahí intervino mi papá. Que mi papá dijo, no. En un ambiente en que él era muy cuidadoso de nosotras, que en aquel momento éramos 3 mujeres, después llegamos a ser 5 mujeres, imagínate, nos cuidaba a su estilo, pero dijo de ninguna manera, ni que vaya a hacer viajes al interior, y bueno, ahí medio llorando, tratando de suplir la situación. Después igual hice cosas que tuvieron que ver porque en Cuba hice gimnasia artística, que es el trabajo con pelota y con clavas, que las odiaba las clavas, y con cinta, pero con cinta y pelota sí me encantaba, o con aro. Igual más allá de esa diferencia que tuviste circunstancial con tu padre, guardás un gran respeto por tu hijo. Hablás con idolatría de tu padre. Hasta el día de hoy a veces extraño no tenerlo. Hasta el día de hoy. Por los consejos, porque había algún par de frases en particular que te movilizan mucho, que te decían mucho y hasta el día de hoy te marcan, ¿no? Era un personaje muy particular, un autodidacta que se había formado solo, pero que era capaz de explicarte el teorema de Tales y hacerte buscar, como cuando éramos chicos, la segunda solución a un problema. Él sabía mucho de matemática, te repito, autodidacta total. Pero en el liceo nos obligaba, y había un pizarrón gigante en la cocina de mi casa, donde estábamos horas haciendo fórmulas, y mi madre llegó a un momento que decía, bueno, se enfría la comida, hay que empezar a comer. Y mi padre siempre decía, usted no se quede con la primera opinión, siempre busque si hay otro camino para resolver un problema. Me acuerdo que la primera vez que lo hice fue en 3er año de escuela y la maestra quedó anonadada. Claro, era un problema simple, pero yo busqué otro y se lo que ella había enseñado y otro camino. Y ella, me acuerdo porque en aquella época se ponía, notable, gigante, que era como más que el sobresaliente, me dijo, llévaselo a la directora. Y yo iba así con mi cuadernito, toda orgullosa. No puedo creer lo que hizo esta chiquilina antes de que, porque había sido la primera en terminar. Y eso se lo debo a mi padre, es decir, buscar, también lo debo en términos de tratar de no ser, aunque en algunos momentos sí soy, medio ortodoxa, medio cuadrada, como se dice vulgarmente, porque a veces él era además vasco, de ascendencia vasca, además de italiana, vasca, y entonces también eso influye en que muchas veces, era tosuda. Entonces, o sea, en vos confluyen muchas cosas. Confluyen lo mucho. Vasco, lo lituano. Lo vasco, lo lituano, lo vasco francés, porque mi abuela era Gelós de apellido, del lado de los Pirineos, pero son todos vascos, todos tienen la misma idiosincrasia. Y mi bisabuelo era italiano, de Argentina, que vino de Argentina. Pero
mi padre tenía muchísimas cosas que yo recuerdo y que me emocionan todavía y que me enorgullece a veces que encuentro gente que cruza la calle para decirme, yo conocí a su padre, a Chipía le decían, la felicito, su padre era un gran hombre, porque era sumamente solidario, en casa siempre había comida para quien fuera, se hacían tertulias, él era un gran lector de Rodó, de Barret, bueno, obviamente que de los autores anarquistas, pero era, por ejemplo, era un cultor de Rodó, que Rodó nada que ver, Rodó era del Partido Colorado. Sin embargo, nos hacía leer motivos de proteo, bueno, nuevos motivos de proteo, todas las Ariel, las obras de Rodó, y se leían se hacía antes, después de una cena con amigos, había una tertulia donde había una lectura en voz alta. Claro. Eso, y además el hecho de otra cosa que siempre nos decía es, como dijera después Steve Jobs en su eslogan, Think Different, ¿no? Sí. Piensa diferente. Bueno, él siempre decía, usted no sea oveja, no se quede con la manada, trate de pensar diferente, trate de buscar otros puntos de vista. En eso te digo que a veces no siempre fui exitosa de buscar otros puntos de vista, pero ahora incluso con más madurez trato de hacerlo, o sea, de entender al otro, que no siempre es fácil, de por qué hace ciertas cosas. Claro. Lógicamente hay gente con la que es impensable que pueda comulgar, pero con otras, bueno, he llegado a entenderme con gente de otros sectores, de otros partidos, soy amiga de mucha gente que no profesa la izquierda y sin embargo la respeto porque considero sus valores. Uh-huh. En tu etapa en Cuba, además de recibirte de bioquímica, luego vamos a contar la experiencia de haber traído a Uruguay una carrera que no existía, también incursionaste en los medios. Es cierto. Estuviste haciendo un programa de radio en Cuba, en Radio Habana. Hice durante 6 años y medio por Radio Habana, Cuba, Uruguay, un pueblo en lucha. Todos los miércoles teníamos una hora en que pasábamos las noticias que nos llegaban del exterior. Había gente que nos escuchaba y una vez me llegó, claro, era una cosa súper secreta. Imagínate que estar en Cuba, incluso mi familia no recibía comunicación de Cuba ni nada, todo estaba aislado, claro, porque eso hubiera sido peligroso para ellos, ¿no? Y un día me llega desde Canadá, de un amigo también maestro, que vivía en Canadá, una carta que decía: Selva, estoy segura que sos vos, es tu voz. Quiero que me contestes si realmente estás en Cuba, papá. Y él incluso fue a Cuba a visitarme. Yo en ese momento no estaba en Cuba, había viajado a Moscú, donde estuve viviendo un año, y entonces justo no tocó que coincidiéramos, pero éramos sumamente amigos. Era mi compañero en las manifestaciones. Mirá. Era el que me agarraba de la mano cuando los gases, viste, te cegaban y vos no sabías para dónde arrancar y corríamos juntos. Bueno, él era mi compañero de las manifestaciones. Se llamaba Gerardo Robinsky. Mira. Quiero nombrarlo porque de verdad era un gran tipo, rochense, de esos que hablan con la ñ. Claro. Gran compañero. Cuando llegaste a Montevideo, volviste a Montevideo después del exilio, de haber estado en Cuba y también de haber estado en ese momento en la URSS, volviste a trabajar como maestra y ahí empezaste a desarrollar la carrera de bioquímica, algo que vos te habías formado en Cuba. Contanos cómo fue ese episodio, porque hay una historia envuelta allí de una comunicación que tenés con Brobeto, por ejemplo, en ese momento, para comenzar a llevar adelante algo en Uruguay que en Uruguay no había. O sea, vos no te pudiste revalidar porque no había carrera acá. La verdad que fue bastante decepcionante, como creo que le pasa a algunos uruguayos que vuelven, quizá ahora menos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 85, cuando yo puedo volver, y en ese momento yo acá había hecho medicina. Después de hacer magisterio hice preparatorio de medicina, porque en aquel momento magisterio podías entrar, si tenías altas calificaciones entrabas sin examen de ingreso y sin preparatorio. Así que yo empecé magisterio a los 16 años. Y cuando me gradué a los 20 empecé a estudiar medicina. Entonces terminé el preparatorio de medicina. Cuando ocurre lo del exilio,
yo dije, bueno, voy a hacer medicina. En ese momento pensé, y muchos médicos que estaban conmigo en el exilio y otra gente me decían, no, metete en una carrera biotecnológica de primera, que acá los cubanos están en la proa, tenés que hacer bioquímica, tenés que hacer otra cosa, es como una carrera de punta, etcétera. Pensando, bueno, llevas a Uruguay algo nuevo, algo realmente de aporte. Termino la carrera, bueno, hice incluso un año de investigación en la Academia de Ciencias de Cuba, en prostaglandinas, e hicimos una publicación. Y tú sabes que en ese momento, cuando llego acá, me empiezo a presentar con mi currículo en todos lados, con el trabajo, la publicación, el título, etcétera, que lo tengo, que está además... ¿Tenés el cartoncito? No es cartoncito, es un título precioso, que es grande así, lo marqué, porque es como de un papel transparente. Del otro lado tenía que venir la confirmación del Ministerio de Relaciones cubano, y después tenía que estar la convalidación aquí. De aquí, ahí está la certificación del Ministerio uruguayo. De todas maneras, bueno, me presento en todos lados, y me causó gracia la secretaria de Otero, que en ese momento era secretaria de Otero cuando él era decano de la Facultad de Ciencias, que un día me llama y me dice, decime una cosa, ¿vos no podés alargar un poquito este currículum que entregás? Y yo dije, no, le dije, ahí está todo, lo que hice. Y me dice, no, pero estiralo, porque acá hay gente que hizo 6 meses de bioquímica, por ejemplo, en veterinaria, y tiene unas carpetas así de gordas, y el tuyo es finito así. Entonces dice, lo primero que salta a la vista es como diciendo, esto es pobre y este hizo mucho. Y vos hiciste 5 años y medio de carrera, porque ya las licenciaturas en Cuba son de 5 años. Yo hice 5 años y medio porque después, a partir de tercero hice el nocturno, era docente también. Entonces, nada. Empecé, como a decepcionarme, me ofrecieron un cargo en el Instituto Clemente Estable, donde estaba Ehrlich, que yo no lo conocía, ¿no? Pero todo era honorario, no tenía un peso, y yo no traía ni un peso, porque imagínate que no, de un país viviendo claro. Así no traes un peso. Pero de verdad que me presentaba a docencia, sé que hubo una asamblea en agronomía, no, fue en veterinaria, perdón, no en agronomía, para votar porque tenía más méritos que otro candidato para ser docente, pero había estado en el exilio, y el exilio hubo momentos en que la gente como que nos expulsaba, no nos consideraba como que no habíamos pasado las peripecias que se pasaron acá, si habíamos estado en el exilio y no merecíamos sacarle el puesto a otro. Esa asamblea me dolió bastante, porque además me la contaron cómo fue. Y un buen día, yo no tenía ni teléfono en mi casa, yo vivía en el cerro, mi hermana también, una de mis hermanas tenía teléfono, y la llaman diciéndole que me tengo que presentar en el CDC, en el centro, el comité directivo. Sí, el directivo central de la universidad. Ahí está, el Consejo Directivo Central. Me dice que llame por teléfono. Llamo por teléfono, me atiende una persona a quien tampoco conocía, que era Brobeto, y me dice, mire, usted con ese título y con esos antecedentes no puede ser desperdiciada en el Uruguay. Usted venga, tenemos un concurso de oposición que implicaba presentar antecedentes, etcétera, y usted está más que... Y entonces me invitan a ser la coordinadora del foro de bioquímica, que era una carrera, un foro que recién estaba instrumentando las bases para formar una carrera de bioquímica en Uruguay. A veces Ehrlich me dice, ahí están tus programas. Claro, yo traje todos mis programas de Cuba, que efectivamente era un país que estaba muy avanzado en temas de medicina. Además estudiábamos en los libros que eran americanos, ¿no? Es decir, nuestros libros eran todos en inglés. Y empecé a trabajar con ellos. Me dieron incluso el grado 2 en ese momento, pero era un trabajo tan administrativo, en carácter, o sea, yo, iba de medicina a química, de química a veterinaria, al Clemente Estable, etcétera, etcétera. Claro. Que en realidad hubo momentos en que yo dije, bueno, esto no es el métier o el contenido que yo quisiera desarrollar acá. Uh-huh. Igual trabajé con mucho entusiasmo con ellos. En ese momento Prieto no estaba todavía en el decanato de química, pero estaba con nosotros en el foro. Había mucha gente conocida que después evolucionó hacia posiciones clave en la universidad. Uh-huh.
Y después llega la publicidad. En realidad llega en ese antes, en el intervalo empieza, porque yo en ese momento era del Partido Comunista, por lo tanto inmediatamente me pongo a militar y me pongo a trabajar en la Comisión de Propaganda del partido, que era una comisión muy, muy grande, muy importante, que dirigía precisamente Esteban Valenti. Esa comisión empieza a trabajar en cosas vinculadas a comunicación en general, y comunicación con radios y con medios del interior, etcétera, y decidimos en un grupo ahí, porque como yo también había trabajado en Radio Habana Cuba y había participado mucho para Interpreservice, porque en Radio Habana Cuba, en Cuba se hacían muchos eventos internacionales. Por ejemplo, yo qué sé, la cumbre de los no alineados, o sea, muchos eventos que en aquel momento existían, los no alineados, claro. El encuentro por la soberanía de los pueblos, muchos países que iban los presidentes y se reunían. Entonces yo hacía como de reportera, por lo tanto hacía las entrevistas, las mandaba a Interpreservice, es una agencia que todavía existe, internacional, y también tomaba opiniones hacia Uruguay, opiniones a favor de que la dictadura cayera, obviamente, que las pasábamos luego por la radio. Así que en ese marco, diríamos, de comunicación, me metí en este asunto de fundar. 4 personas fuimos la agencia Grupo Perfil. Y hablando de publicidad, escuchemos esto, a ver qué recuerdos le traen a Selva Andreoli. Anímese. Bueno, era una apelación que había que hacer en ese momento porque el país estaba gris. Y fue la primera pieza publicitaria que hicimos bien temprano de la campaña del 89. Una pieza que rompía un poco los códigos que existían en el momento. Porque todo aquello era muy solemne. Exacto, esto era un videoclip. No digo efectivamente gris, pero era muy solemne, muy normalito, digamos, las campañas, ¿no? Y esto fue como, viste, un código estético y al mismo tiempo el propio, si la gente ve el video se va a dar cuenta que muy muy moderno para la época, sí, sin duda. Claro. Muy rupturista. Y bueno, esta fue la primera pieza. Y recuerdo que fuimos la primera agencia que hicimos campaña para los sindicatos. No existía la publicidad en los sindicatos. Primera agencia. Llegué a tener como agencia 13 sindicatos simultáneos que después llegaron a 19. Mira. Haciendo publicidad, ya sea para OCE, la coordinadora, bueno, FANCAP, AUTE, FOSE, no OCE, sino claro. Funcionarios, ¿no?, de la OCE. Bueno, casi todos los sindicatos más importantes pasaron por Perfil. Y además, también hablando de campañas electorales, ni que hablar de esta publicidad. Ejemplo número 8. Hoy ellos se comprometen a limpiar la ciudad en 10 minutos, a quitar los pozos en 4 horas, a iluminar todo Montevideo en un periquete. Paradoja. ¿Por qué, si es tan fácil, no lo hicieron en estos 5 años? Así se compromete cualquiera. El profesor paradójico. El añorado Horacio Buscaglia. Claro. El corto Buscaglia, un tipo realmente el inefable, le digo yo, porque era completo. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? Mirá. Porque este audio, te cuento, Selva, lo saqué de un programón que hay en TV Ciudad, que está en YouTube disponible, que se llama Diario de Campaña, que recorre todas las campañas, las publicidades de las campañas electorales, desde el 85 hasta la anterior. Y aquí estaba, en este tramo, hay declaraciones tuyas, de Esteban y de Cacho Bañasco también. Y Esteban cuenta la historia de cómo creó lo del profesor paradójico y la paradoja. Pero contalo vos, por favor. Bueno, mira, primero, ¿qué paradoja es esto? Porque hoy tendría muchísima actualidad, ¿no? Yo a veces uso la palabra paradoja y digo,
paradoja, vinieron para cambiar, ¿y qué pasó en estos 3 años? Pasó esto, y todo se desmoronó. Entonces digo, ¿qué actualidad tiene usar esta palabra hoy? Para mí, ¿no? Quizá para otros no. Obviamente, No, pero como recurso es un recurso clarísimo. Es un recurso clarísimo. Nosotros empezamos a trabajar con Cacho Bañasco, que venía de Argentina, que también, un tipo que es un esteticista puro, director de fotografía, y que aportó muchísimo a las campañas. Y bueno, el corto, ni qué hablar, porque el corto era todo, desde la música, el tipo que inventaba, bueno. Entonces, ¿cómo aparece la palabra paradoja? Yo me opuse al principio, en la reunión de propaganda. Cuando Esteban dice, vamos a usar paradoja, porque me la dijo un paisano en el interior, papá, en una reunión, creo que era en Melo, en Cerro Largo, y yo dije, la gente no entiende lo que quiere decir paradoja. Yo, muy racionalista, dije, opa, no va a entender lo que quiere decir paradoja. Vamos a pensar otra palabra que no sé. No. Entonces se le ocurrió al cuarto y dijo, bueno, vamos a poner un pizarrón, que viste que está, siempre aparece el pizarrón, que dice razonamiento que encierra contradicción. Que está como medio semi-borrado, escrito en tiza. Y bueno, y largamos con esto y nos permitió, para mí fue un hallazgo el formato. Porque una vez que compusimos al personaje, que el personaje desde el punto de vista de su vestuario lo compuso Cacho, que lo peinaba, sí, los lentes, raya al medio, el claro, chaleco, bueno, todo ese personaje y generamos la estética de que siempre había un elemento, había un set que era común y un elemento, no teníamos un peso. Imagínate lo importante que era hacer cosas económicas, pero que tuvieran un punch, impacto, claro. Entonces siempre había algún elemento estético que acompañaba Y Esteban había traído de Italia, porque lo había comprado en un mercado, la famosa corneta, que era la que se hacía sonar, ¿no? Surgió de un colectivo muy muy talentoso que había en ese momento en el equipo. Pablo Escobar también estaba en el equipo. Y cuando empieza, la idea era tener una dinámica propia, es decir, a tal punto llegamos a esa dinámica que a veces los canales me llamaban y me decían, ¿qué paradoja va a entrar hoy? A ese extremo. Y yo decía, no, para hoy no tenemos, seguimos con la misma, para mañana, no sé qué. Porque claro, era muy puntual, ¿viste? Éramos capaces tan rápidamente de llevar el corto, lo levantábamos. A veces el corto estaba durmiendo y le decíamos, corto, levantate, tenemos que hacer la paradoja tal. ¡Hay paradoja! ¡Hay paradoja! Y entonces íbamos al estudio de CTC, otros grandes amigos, Vallarres y compañía, y Gutiérrez, la familia Vallarres, y ellos siempre estaban a la orden, fue con los que hicimos el Voto Verde, y siempre tenían la productora a la orden. Entonces íbamos, mañana temprano, montábamos el coso, decíamos, hay que hacer esto, este es el texto, el corto, siempre le agregaba alguna morisqueta, alguna cosa que era de su coleto. Porque el personaje difícilmente lo podía haber encarado otra persona, ¿no? Yo creo que no. Incluso quisimos hacer algo parecido después y dijimos, no, las paradojas son como el corto buscable. Claro. Es como una cosa muy... pero además él siempre le incorporaba algo y entonces eso nos permitía, fíjate, grabábamos de mañana, editábamos al mediodía y yo a eso de las 3, 4 de la tarde estaba haciendo el tráfico en los medios y de pronto estábamos contestando lo que había pasado la noche anterior. Entonces era de muy rápida respuesta, la gente no se aburría porque las paradojas no tenían tampoco mucha plata para ponerlas mucho tiempo al aire, pero de pronto estaban 2 días a lo sumo y ya el tercero había otra, y otra. Claro. Eran cortas, muy precisas. Selva, hablamos de tu historia aquí en Montevideo, Buenos Aires, Cuba, la vuelta a Montevideo, bioquímica, publicista, bailarina. Pero en un momento llegó la exposición pública a gran escala con, por lo menos yo recuerdo, 2 programas. Uh-huh. Uno es más recientemente Esta boca es mía, no el segundo pasaje, sino el primero, que fue de mucho tiempo, uh-huh, pero uno anterior, que fue Debate Abierto, uh-huh, con Gerardo Sotelo como conductor, con panelistas como Pablo Bierzi, Julio Toyos, Fernando Frontán, había otros. Uh-huh. ¿Qué significó para vos esa exposición pública? En un programa que iba en horario central. Exacto. Y que tenía muy buena audiencia en ese momento. Muy alto rating. Para mí fue una experiencia, yo diría, sumamente educativa y además desafiante. Primero que era un programa estupendo,
porque nosotros participábamos a veces en reuniones donde opinábamos sobre qué podíamos plantearnos. Algunas cosas venían ya dispuestas, ¿no?, desde la dirección del canal, que decían, bueno, el tema va a ser este, y nosotros estudiábamos los abordajes de ese tema. Pero las cosas que más me impactaron cuando yo estaba haciendo el programa es que yo iba siempre al kiosco de la esquina de mi casa, y una vez voy y me dice el tipo del kiosco, ¿sabes una cosa? Gracias a Debate Abierto, en mi casa ahora conversamos de temas con mis hijos. Dejamos de ver la película, miramos el programa y unos están a favor, otros en contra, pero hablamos en familia. Yo dije, mira, me dices algo que me parece estupendo, porque es uno de los problemas que a veces tiene la familia uruguaya, ¿no? Cada uno está en lo suyo, bueno, ahora más todavía con los medios digitales. Entonces digo, eso que hubiera abierto, ¿no? Y hasta el día de hoy hay gente que lo recuerda. Y de pronto yo subía a un taxi, porque no tenía auto, y entonces le decía, ¿me puede llevar a tal lado? El tipo se da vuelta y me dice, usted la de Debate Abierto. La conocí por la voz, porque en general la gente me conocía más por la voz. Entonces decía, sí. Y bueno, y todo el mundo opinaba, además, ¿viste? Todo el mundo se enganchaba. Vos ibas por la calle y te decían, no, mire que el lunes pasado era un día por semana. Sí. Yo creo que eso tenía una virtud, y es que nosotros podíamos profundizar. No era, ¿viste? Tirate que hay arenita. Era un tema en sí que nosotros profundizábamos, lo planteábamos, lo discutíamos, tomábamos posturas que a veces había gente que lo hacía, bueno, no los critico, pero había gente que decía, bueno, yo voy a tomar esta postura ahora, supongamos pena de muerte. Bueno, para que todos no estemos en no sé qué, bueno, yo voy a defender la otra teoría, papá. Yo en general no entraba en esa, porque yo decía, no, yo voy a dar mi opinión, es lo que yo pienso. Además era bastante más joven y entonces como que estaba muy aferrada a dar una identidad bien como genuina, ¿no? No impostar sobre las opiniones. Y entonces, para mí fue una experiencia estupenda en la que incluso me llegué a ser amiga de Omar de Feo, de Jorge de Feo, no de Omar, de que era el dueño del canal en ese momento. A veces salíamos del programa o yo iba al programa y teníamos reuniones y conversábamos. Jorge de Feo tenía un tambo, entonces hablábamos mucho de temas de agro, pero llegué a hacerme, realmente fue un canal en ese momento que lo sentía como una casa, porque yo llegaba y de verdad que te abrazaba. ¿Y quién te vio capacidad o huyas para guitarrero, como se dice habitualmente, para ser panelista? Vos sabés que no sé. ¿Quién te convocó? No recuerdo quién me convocó. Quizá fue Gerardo. Vos sabés que si pienso hacia atrás, porque no fue la productora, que las productoras eran chicas amorosas, o capaz que fue el propio Jorge de Feo, mirá lo que te digo. Mira. Porque yo en ese momento trabajaba bastante desde la agencia con la televisión, entonces tenía vínculos bastante sólidos. Y capaz que fue el propio Jorge. Mira. Pero no lo recuerdo. Uh-huh. Pero nada, me encantó. Y en la segunda etapa, estuviste 2 veces en Esta Boca es Mía, una con mucho más tiempo que la otra. Uh-huh. Y en la segunda etapa, la salida, ¿cómo la recordás? Porque fue público, que hubo como cierta rispidez eventualmente. No sé cuál es el término correcto, pero ¿elegirías haberte ido de otra manera? Mira, lo primero es que no hubo nunca, eso lo tengo que decir de parte de Conrado, de la dirección del grupo, de la productora, una actitud ni avasallante ni agresiva, al contrario. Fueron personas sumamente educadas y sumamente amistosas, por decirlo de alguna manera. Pero cuando me vienen a trasladar el tema de que no iba a estar más en el panel del año que viene, eso me lo comunican primera semana de diciembre. Yo iba a estar unos 20 días más o menos en vacaciones en enero, que siempre las tomaba, menos 15 días tomaba. Entonces me dice, bueno, mirá, el año que viene vamos a cambiar los panelistas, papá. Estamos pensando en cambiar a los que son más antiguos, etcétera. Vos sos magnífica, sos bárbara, sos funcional al programa, papá, pero bueno, es una de las personas que íbamos a cambiar, o sea que ya no vas a estar en el programa del año que viene. Entonces me ofrecen volver en enero y hacer hasta febrero.
Y yo dije, no tiene sentido. Si yo no voy a estar en el panel del año que viene, me voy ipso facto. Eso no se lo pensé, no se lo dije inmediatamente. Pero dije, mira, te agradezco las opiniones. Bueno, los ciclos yo sé que son finitos y que además estamos aquí porque ustedes deciden. ¿Nos eligen o no nos eligen? Claro. Punto. Y después cuando fui al otro programa le dije, no, mira, ¿sabés qué? A partir de la semana que viene elegí a alguien porque no vengo más. Fue después, mediados de diciembre que me fui. Yo sentí, aunque después salieron ahí a decir que no era así, etcétera, yo sentí que en algún momento era incómoda como opinante. Y además venía la campaña del sí, yo estaba a favor del sí, o sea, de derogar no toda la LUC. Además Esteban estaba como conductor político de la campaña. Digamos. Pero Esteban lo invitaban muchísimas veces. Cuando yo iba, por ejemplo, yo no iba, invitaban a Esteban a hacer, bueno, nunca más lo invitaron, obviamente. Y yo, nada, pasó esto que te cuento, no hubo ninguna fricción. Sí hubo, yo sentí en algunos momentos, sí, esa especie de falta de ecuanimidad en los tiempos, ¿no? Que la veo, yo no lo veo ahora el programa porque además estoy trabajando, es una hora de trabajo. Pero en algún momento que he estado en mi casa, por X razón, lo he visto y noto que sigue existiendo eso, ¿no? Falta de ecuanimidad en el tiempo que se le asigna a los panelistas. Algunos hablan media hora, dicen cualquier cosa, agreden, insultan, etcétera, y cuando el otro va a contestar, le hablan encima que es una estrategia que se usa, ¿no? Vos haces ruido, ¿no? Para que no te escuchen, para que el público no te oiga. Y eso sí lo veo que se continúa. Pero fuera de eso, con los panelistas excelente, con el equipo de producción, todos vinieron ahí a abrazarme, o sea, no tengo ningún problema. Voy a reivindicar también de que fuiste panelista en esta radio, en el programa que yo produje, que era para empezar el día, durante 2 años aquí y 1 año también en El Espectador. Así que, como panelista, yo no tengo nada para decir. Desde ya. Nunca te pegué ni te insulté, ¿verdad? No, jamás. Otros sí, pero vos no. Selva, muchísimas gracias por haber estado, por habernos contado parte de tu vida, que me quedaron 10 preguntas para hacer, pero el tiempo, como siempre, en Radio es tirano, alguien alguna vez lo dijo. Es que yo soy muy larguera para contar. Lo lindo es eso, justamente, el tiempo para poder conversar, hacernos un tiempo para poder conversar. Gracias por haber venido. Gracias y saludos a toda la audiencia.